Buenas, ¿qué tal? Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago García, soy médico veterinario, me dedico a la parte de medicina general y de emergencias de pequeños animales, tanto de felinos como de caninos. Y en esta ocasión vamos a hablar en esta clase de qué debemos tener en cuenta para beneficiar el bienestar y la felicidad del felino antes de adoptar y también luego de que llevamos al hogar ese nuevo animal que va a formar parte de nuestra familia, ¿tá? Sabemos que hay algunas formas que pueden causar problemas de estrés, inseguridad, miedos y tensión en el nuevo hogar si no tenemos en cuenta algunas maniobras y algunos procedimientos graduales a la hora de llevar un nuevo felino a casa, ¿tá? Entonces, vamos a comenzar con lo que es el procedimiento antes de adoptar al felino, ¿tá? Primero que nada, nosotros tenemos que preguntarnos a sí mismos si vamos a poder criarlo, ¿tá? Si nosotros vamos a tener el tiempo de adaptación a la nueva casa, si vamos a tener lo que es también la parte de la fuente económica, financiera, la dedicación y la paciencia, porque depositar o introducir, mejor dicho, un nuevo integrante a la familia no es una tarea sencilla. Entonces hay determinados pasos y determinados procedimientos y mecanismos que tenemos que tener en cuenta a la hora de introducirlo. Más aún si ya hay gatos residentes, porque sabemos que cuando introducimos un nuevo animal en casa, los otros felinos pueden aceptarlo, rechazarlo, o cuando lo aceptan, a veces puede llevar más trabajo, puede ser más trabajoso que en otras situaciones. Va a depender del felino que va a ingresar, de cómo lo adoptan o cómo lo aceptan los residentes y nosotros el tiempo y la dedicación que le demos a ese tipo de maniobras, ¿está? Entonces, cuando nosotros vamos a adoptar un gato, lo importante es saber que si sospechamos o podemos detectar o ver que el animal puede llegar a tener alguna alteración, ya sea secreción nasal, diarrea, mala higiene, muy flaco, no se mueve, llora mucho, entonces, todo eso, cuando nosotros vamos a adoptar un felino y está bajo esas situaciones, siempre tenemos que saber que lo ideal es mantenerlo aislado, ¿tá? Y no tener contacto con los residentes de casa porque puede contagiarle enfermedades, y también consultar con el veterinario para saber si el animal está cursando alguna enfermedad, si requiere algún tipo de tratamiento y cuáles son los procedimientos a seguir en ese caso, ¿tá? Igual, siempre que nosotros introducimos un nuevo integrante en casa, debemos aislarlo, ¿tá? ¿Para qué? Para evitar que se estrese, para evitar que se sienta amenazado y para que se acostumbre al nuevo ambiente, a los nuevos aromas y a cómo es la dinámica del hogar. Entonces, el animal, teniendo alguna chance de estar enfermo, sí o sí hay que aislarlo y consultar al veterinario. Si el animal es saludable, conocemos la procedencia, sabemos que es un animal que está sano, bueno, también debemos aislarlo, ¿tá? Siempre es bueno, por las dudas, consultar con nuestro veterinario de confianza para saber cómo está el animal. Una revisación, un chequeo clínico, también asesorarnos de la parte de medicina preventiva, de qué debemos hacer, la desparasitación, las vacunas, y también lo que es la parte de parasitación interna, ¿tá? Todo eso es lo ideal, pero sí o sí cuando un animal tenemos sospecha o no tenemos conocimientos bien de la procedencia o dudamos de realmente si toman las medidas sanitarias en caso de ser un criador, una casa de mascota, o si lo adquirimos de la calle, ahí sí debemos consultar sí o sí al veterinario para saber o que nos guíe más o menos cuáles son los pasos a seguir para evitar, cuando haya introducción o cuando haya contacto físico con los otros residentes de casa, evitar que haya riesgo de contagio. ¿Tá? Siempre recordar, como lo puse ahí grande, que los felinos de procedencia desconocida, sea de la calle, sea porque lo adquirimos de alguna familia que lo abandonó, etcétera, pueden transmitir enfermedades, ¿tá? A los otros felinos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a adoptar un gato de procedencia desconocida? Por ejemplo, nosotros llegamos a un lugar, por ejemplo, un refugio donde vamos a adoptar un gato, ¿tá? Pero no conocemos bien cómo es la dinámica y cómo es la prevención que tienen en ese lugar. Siempre saber que no todos los criadores, no todos los refugios, las casas de mascotas trabajan de forma incorrecta o no cumplen los planos o lo que es la parte
preventiva y sanitaria correcta. Saber que hay algunos que lo hacen y otros que no hacen. ¿Tá? Este caso, cuando nosotros vamos a conocer lo que es un criador, un refugio, porque estamos pensando en adoptar un gatito, siempre pensar que cuanto más los ambientes son sucios, poca higiene, no hay mucha ventilación, los felinos están muy hacinados, o sea, están todos juntos en algún lugar, ¿tá? Si vemos que la realidad de donde viven no son las condiciones ideales para la crianza de un animal, bueno, ahí tenemos que nosotros prender las alarmas, ¿tá? Encender la lamparita, porque ahí probablemente hay más riesgos de que los animales tengan problemas, lo que son la parte respiratoria, digestiva, también de comportamental, porque sabemos que los gatos hacinados, los gatos que están criados de una forma incorrecta, con poca higiene, muchos ruidos, muchas amenazas por todos lados, son gatos o son gatitos que probablemente en un futuro, cuando sean adultos, tengan más chances de desencadenar problemas comportamentales. ¿Tá? Entonces, ¿significa que no puedo adoptar un gato de un ambiente así? No significa. Puede, y obviamente siempre adoptar un gato estamos brindándole una familia al felino, un hogar, que eso obviamente es muy gratificante para los animales que no tienen donde vivir o que están en condiciones malas. Pero sí saber y tener siempre en cuenta que bajo esas situaciones los felinos pueden tener determinadas patologías, tanto físicas como comportamentales, que debemos siempre tener mayor cuidado a la hora de llevar un gato a casa y controlar más, o sea, estar más alerta. ¿Tá? Lo ideal es cuando nosotros vamos a adoptar un gatito, por ejemplo, que aún está con la madre, es verlo con la madre. Por ejemplo, esos gatitos que están con menos de 30 días, que aún están amamantando, que están destetando, o sea, que están comenzando a comer ración que no sea la leche materna, ¿tá? Debemos ver cómo es el estado sanitario de la madre y de la camada en caso de que esté con los hermanos, ¿tá? Porque si la madre, por ejemplo, está flaca, la madre lo rechaza, está con secreción por la nariz, por ejemplo, con estornudos, vemos que tiene diarrea, vemos que el pelaje está un poco como pelaje en mal estado, con nudos, bueno, ahí sabemos que muchas chances que la madre, o por alteraciones sanitarias, por nutricionales, o por el ambiente que hace que esté con mucho estrés y demás, pueda llevar a que esos gatitos no se hayan alimentado y nutrido de la forma correcta y probablemente puedan llevar también a tener mayores probabilidades de tener alteraciones en lo que es la ganancia de peso, mayor chances de tener desarrollo de enfermedades por baja inmunidad, etc. ¿Tá? Entonces, si nosotros queremos tener mayor seguridad de cómo es el estado sanitario del gato, del gatito que vamos a adoptar, bueno, ver a la madre y la camada, si están todos del mismo tamaño, si todos están bien, si la nariz está despejada, si no tienen resto de materia fecal en lo que es el perineo, o sea, la parte del ano y los genitales, ¿tá? Y después también dónde están, si no hay diarrea y demás, ¿tá? Después siempre es bueno preguntar por las desparasitaciones, las vacunas, cuál que es la alimentación. Las vacunas en general comienzan, por ejemplo, a los 60 o a los 90 días. Las desparasitaciones ya a los 20, a los 30 días también comienzan. ¿Qué tipo de alimentación? Saber el nombre, cómo es esa alimentación, cada cuánto, si ya están en periodo de destete, o sea, si ya no están aún amamantando, que su alimentación sea 100% de la leche materna, saber qué ración, cómo es administrada, ¿tá? Todo eso son puntos a tener en cuenta a la hora de adoptar un animal que nos pueden llevar, como fue dicho anteriormente, a saber cómo es ese estado y cómo es que el manejo de determinados animales. Todo esto es una excepción en aquellos que obviamente son rescatados de la calle, ¿tá? O siempre con una procedencia desconocida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos revisar el estado sanitario general del gatito? Bueno, buscando problemas y signos de salud. Yo siempre recomiendo que cuando van a adquirir un gato de un refugio, que vayan una vez, los conozcan, vean cómo es el estado de ese lugar, después vuelvan otra vez y ahí, si realmente vieron que se convencieron, que les gustó alguno de los animales y creen oportuno adoptarlo, bueno, pero que vayan 2 o 3 veces a conocer cómo es la dinámica y el ambiente de los refugios y los criaderos, ¿tá? Entonces, buscar a grosso modo lo que son signos o problemas de salud. Orejas con secreción o sucias pueden dar indicios de que está con otitis, puede ser sarna autodéctica,
falta de higiene. Los ojos también con secreción irritados puede ser conjuntivitis por cuadros virales, de los que son conocidos que entran en el complejo respiratorio, también falta de higiene. Después la nariz con secreción, costras, respiración alterada, puede ser por mala higiene, por mala ventilación, por enfermedades, por desnutrición, por falta de lo que es la parte de alimentación y lo que es la leche, la primera leche de las 48 horas, que es ahí cuando adquieren las defensas, o sea, es de calostro. Sabemos que los gatitos en las primeras 48 horas deben ingerir sí o sí la leche materna, porque es la que le va a dar el calostro, ¿tá? Y lo que le da las defensas hasta poder comenzar con plan de vacuna para reducir los riesgos de desencadenar enfermedades virales y algún otro tipo de enfermedad, ¿tá? Después suciedad en el área como fue dicho anteriormente, del ano y genitales, puede indicar diarrea por una mala alimentación, por falta de higiene, etc. ¿Tá? Comparar el gatito que nosotros queremos adoptar, o los gatitos, si aún no estamos decididos por uno, vamos a adoptar más de uno, cómo es el tamaño de la camada, cómo es el estado de la madre, el peso de la camada, ¿tá? Cómo es, si realmente están en peso ideal de lo que es con la comparación de la camada. Si bien sabemos que si es una camada grande, muchas veces uno o dos gatitos son los que están con menor ganancia de peso, porque lamentablemente a veces pasa que en camadas grandes alguno de los gatitos se nutre de forma inadecuada, o también por alteraciones de lo que es la genética, o también en el desarrollo en el vientre o después al nacimiento pueden tener ya problemas de lo que es la ganancia de peso, ¿tá? Entonces, ahí después de ver todo eso, tenemos que saber que al gatito que vamos a adoptar, o si estamos aún en duda, lo ideal es poder agarrarlo en brazos, ¿tá? Ver cómo reacciona, ¿tá? Si es un gato, por ejemplo, que ya está más a los 30, 40 días, ahí ya, por ejemplo, el contacto con el humano debe estar de una forma que lo debe tolerar. Si el animal se estresa mucho, se pone agresivo, llora mucho, ahí puede ser que el animal no haya tenido el manejo correcto interespecie, o sea, con otras especies, por ejemplo, con el humano, o haya tenido un escaso contacto, porque a veces es lo ideal que ya más o menos a las 3 o 4 semanas de edad el felino ya comience a tener contacto con el humano y comience a aceptar ese tipo de contacto, ¿tá? Obviamente al principio puede esconderse, puede sentirse inseguro, ¿tá? Pero después al rato ya acepta y ya se relaja si nosotros lo hacemos de una forma tranquila, armoniosa, ¿tá? Y después también ver cómo reacciona toda la camada cuando nosotros, por ejemplo, estamos con un gatito, agarramos uno, lo podemos dejar, para ver realmente cómo ese felino reacciona a lo que es el manejo de la camada, ¿tá? Después, algunas características a tener en cuenta de lo que es el contacto cuando nosotros vamos a asegurar o sujetar a los felinos, ¿tá? Sabemos que los felinos, obviamente de lo que es la genética, su temperamento y la crianza, pueden tener varios tipos de personalidad. Como fue dicho anteriormente, la crianza y el entorno van a afectar desde lo que es el nacimiento hasta el periodo que es adulto, ese tipo de comportamiento. Pero entre las 3 y las 4 a las 8 semanas de edad es cuando el animal tiene mayor aceptación o quiere, ¿tá? De una forma tener mayores estímulos, y uno de esos con el humano. Entonces está abierto a tener ese vínculo, está abierto a la relación, a relacionarse, a tener contacto y a investigar a los humanos, ¿tá? Entonces, si nosotros lo vamos a agarrar y el animal no está afín, por ejemplo, con diversos aromas, con diversos olores, se pone agresivo, quiere huir, no quiere tener contacto, bueno, ahí sabemos que probablemente la parte de ese periodo que es vital para el manejo del humano no está siendo del todo correcto, ¿tá? Entonces, eso va a llevar a que, por un lado, el animal puede esconderse, puede volverse más agresivo, o va a tener menos tolerancia a que nosotros lo acariciemos, lo agarremos o lo acariciemos, ¿tá? Entonces, eso sucede mucho en aquellos gatos con poca interacción de personas, callejeros, por ejemplo, abandonados por la madre, abandonados la madre embarazada que los tuvo en la calle y nadie los adoptó o no tuvo contacto, ¿tá? Y entonces, cuando nosotros a esos gatos
que no tuvieron el contacto con humanos de forma correcta o están en la calle y los llevamos a un hogar, puede haber episodios, ¿tá?, que lleven a estrés extremo, porque el animal ya está propenso a la inseguridad, a las crisis de ansiedad y a reaccionar de una forma no muy amigable a contacto con personas desconocidas, ¿tá? Entonces es una reacción impredecible, que la vamos a tener que ir aprendiendo y la vamos a tener que ir intentando mejorar por el tiempo que el animal esté. Por un lado, aislado, y después que se vaya haciendo la introducción al hogar, en caso de llevarlo a casa, ¿tá? Siempre el carácter y el temperamento de la madre nos da una idea de cómo el felino puede ser. No significa que si la madre es muy dada al contacto, que nos deje acariciarla, que le guste, el gatito lo va a hacer, pero saber que tiene mayor predisposición a ese tipo de comportamiento. Entonces, si nosotros conocemos a la madre, sabemos que la acariciamos, que es tranquila, cuando nosotros agarramos a alguno de sus gatitos, no tiene problema, nos pide cariño, bueno, sabemos que esa camada tiene más predisposición a salir en lo que es la parte genética de la madre, pero también va a estar la parte del ambiente y del temperamento en sí del felino para formar su conducta de adulto, ¿tá? Entonces, ahora sí, entrando en lo que es la adaptación del nuevo gatito, ¿tá? Sabemos que por un lado puede ser tímido o inseguro y por otro lado más confiado y que sea más fácil la introducción, ¿tá? Pero hay un hecho que sí o sí es traumático. Ese hecho es dejar a la camada y a su madre por primera vez ir a un nuevo hogar. Entonces, cuando nosotros vamos a adoptar un gatito, lo ideal es que ese gatito sea adoptado con las 8 semanas de edad, entre las 7 y las 8 semanas de edad. Es lo ideal, pero muchas veces se adopta antes por X motivo y muchas veces porque llegamos tarde o porque ese animal ya está pasada de las 8 semanas, lo adoptamos con más de 7 a 8 semanas de edad. Entonces, saber que ese episodio de dejar a su familia natural puede llevar a ser un hecho traumático, ¿tá? Entonces, por eso es que se aísla, por una parte comportamental y por otro lado la parte sanitaria, ¿tá? Entonces, vamos a tener que saber que al llevar al animal a casa, vamos a elegir una habitación para ese tipo de aislamiento, donde vamos a descartar que haya posibles factores de riesgo, plantas para que no pueda ingerirlas e intoxicarse, objetos cortopunzantes, las cortinas evitarlas porque el animal puede subirse y bueno, además de estropearlas y romperlas, caerse, ¿tá? Chimenea puede ser muy peligrosa, ventanas abiertas y ductos. Todo eso en la habitación debemos evitar que tenga contacto y si lo hay, que sea un ambiente seguro, ¿tá? Después, por otro lado, tenemos que brindarle los recursos necesarios para el desarrollo normal de su rutina. Bandeja sanitaria limpia, con el recurso adecuado, la cama, una cama limpia, higiénica, sin olores de otros felinos, un rascador o dos, los juguetes, por ejemplo, pelotas, ratones, y después tenés guardado las varas o la caña de pescar para interactuar con el nuevo integrante, superficies elevadas, porque el felino cuando está con mucho miedo, inseguro, busca siempre los ambientes elevados para esconderse, sentirse seguro, después recipientes de agua y alimento y lugares de resguardo. Puede ser una caja con 2 entradas de cartón, que es lo que más toleran, con una cama en una esquina para que el animal se sienta seguro, ¿tá? Y después la distribución estratégica, hacer un enriquecimiento ambiental adecuado. ¿Qué significa eso? No colocar la cama al lado de la bandeja, no colocar los recipientes de agua y alimento tampoco al lado de la bandeja. El rascador puede colocarse al lado de la cama si es vertical, porque sabemos que el gato cuando se despierta le gusta estirarse, ¿tá? Los juguetes también, no ponerlos adentro de la bandeja sanitaria, ponerlos en un lugar donde el gato pueda interactuar, ¿tá? Todo eso, tener cierto criterio para la distribución de lo que son los recursos, ¿está bien? Y la ropa de cama y la alimentación, si es posible que sea la de antes. Entonces, si nosotros adoptamos un gatito, o un gato adulto también, que de procedencia conocida, y ya está comiendo, o sea, ya está destetado, pedir cuál es la alimentación, para que no tenga cambios bruscos, y siga comiendo lo mismo, la ropa de cama con su aroma, o algún paño, y colocarlo donde él duerme para evitar episodios de estrés por olores inadecuados, ¿está? Y después si nosotros a esa ración la vamos a cambiar, hacerlo gradual,
O sea, 3 o 4 días mezclando 3 partes de la ración que venía comiendo con una de la nueva y a ir cambiando para que sean 3 partes de la nueva y una de la que venía comiendo y después ya dejarle el alimento que vamos a brindar. ¿Está? Después también podemos, que sería lo ideal, una parte también de ración húmeda para hacerle ración seca y ración húmeda, y siempre agua fresca a disposición en los recipientes adecuados. ¿Está? Entonces, comenzando a investigar para el felino. Las primeras 24 a 48 horas deben ser de poco estímulo. Tenemos que dejar que el animal se adapte, que esté tranquilo, que él investigue, que use los recursos sin forzarlo, ¿tá? Y después puede comenzar a salir por periodos cortos para investigar la caza, ¿tá? Entonces, saber que en esos periodos que el felino está en adaptación, puede ser que coma poco y que beba poca agua también. No alarmarse, obviamente tiene que comer, en 1 o 2 días no puede ser que no coma, entonces si el animal pasa 2 días y no comió nada, bueno, debemos también consultar al veterinario para ver si no es que está desencadenando algún tipo de patología, ¿tá? Y saber que al felino le encanta trepar, entonces siempre evitar todo lo que fue dicho anteriormente como probables riesgos de accidente del felino. ¿Tá? Y después podemos también ir a la habitación para ver cómo está. Si el animal, cuando nosotros entramos, quiere esconderse, gruñe, maulla, evita el contacto, bueno, ahí nosotros debemos evitar el contacto. Pero si cuando vamos, el felino nos frota con su cuerpo con nuestras piernas, está receptivo, no muestra signos de estar estresado, bueno, siempre la interacción es vital. Si en esos momentos el gato quiere jugar con nosotros o está receptivo a nuestro contacto, podemos usar las varas, podemos usar la caña de pescar para jugar y hacerle refuerzos positivos para que esa introducción y esa adaptación sea lo mejor posible. ¿Tá? Entonces, iniciar la manipulación, las caricias y demás cuando el gato lo disponga. Si el gato quiere, nosotros estamos afín. Si el gato no quiere, lo dejamos tranquilo. ¿Tá? Los periodos deben ser cortos, nunca sobrepasarse, porque el gato sabemos que gusta de las interacciones cortas varias veces, y muchas veces si nosotros nos sobrepasamos, el felino va a estresarse y después la próxima interacción puede ser que no quiera tanto. ¿Tá? Siempre que haya niños, el contacto debe ser supervisado, porque ellos no tienen lo que es la conciencia nuestra de que el gato está en un periodo de introducción y que no podemos sobrepasarnos en la intensidad de las caricias y en el tiempo. ¿Tá? Sabemos que si son gatitos o si son animales que vienen de otros lugares, muchas veces precisan descansar, precisan dormir, entonces debemos dejarlo descansar. Si el animal está durmiendo, no forzarlo, no despertarlo, ¿tá? Y ofrecerle 5 a 6 veces poca cantidad, varias veces por día. ¿Tá? Como fue dicho anteriormente, el cambio de dieta debe ser gradual y evitar la leche de vaca porque luego que el animal ya desteta puede causarle diarrea. ¿Está bien? Después la bandeja sanitaria, lejos de los recipientes de alimento, en un lugar tranquilo. ¿Tá? Debemos hacer la higiene, si es posible, todos los días de lo que es la parte grande, las heces, la orina, y una vez por semana la limpieza profunda. ¿Tá? En general, ellos se adaptan y usan de una forma correcta la bandeja a todos los gatos. Entonces, yo creo que si adoptamos un gatito ya de lo que es lo ideal, que son las 7, las 8 semanas, ya va a usar de forma correcta la bandeja, va a aceptar el sustrato, pero en caso que, bueno, tenga problemas, ahí vamos a tener que rever si la bandeja es la correcta para el tamaño, si el sustrato y lo que es la localización de la bandeja es la ideal. ¿Tá? Después, ¿cómo podemos nosotros estimular su uso? Por ejemplo, si vemos que está cerca, está olfateando, en gatos que son ya más para las 7 semanas, que aún son gatitos, está olfateando y está merodeando la bandeja, podemos llevarlo de una forma armoniosa y colocarlo dentro para mostrarle que el felino es ahí donde tiene que realizar las necesidades si vemos que está con problemas o que está intentando y no puede usar la bandeja. ¿Tá? Después, si nosotros vamos a brindarle y tenemos la posibilidad de que el gato tenga acceso al exterior, saber que siempre lo ideal es que tenga el plan de vacunas terminado con 3 o 4 meses. La desparasitación tiene que estar al día, tanto interna o externa. Sabemos que la desparasitación externa para pulga y garrapata tiene que ser después de los 2 meses de edad. ¿Tá? Y después castrar.
Castrar a partir de los 4 meses, ya estudios recientes han demostrado que puede realizarse. Eso es lo que recomiendan en animales con riesgo de tener de apareamiento, por ejemplo, en criaderos, en lugares hacinados. Pero lo recomendado es esperar entre los 6 y los 8 meses de edad para castrar el felino, ¿tá? Entonces tener en cuenta que si nosotros vamos a esterilizar a nuestro animal, esperar a las 6 a 8 meses de edad, si no hay riesgo de apareamiento o reproducción precoz, es lo ideal, ¿tá? Después algunas ideas, ¿tá? Hay juguetes que el animal tolera mucho, que no tienen que ser muy costosos, muy vistosos, como puede ser, por ejemplo, medias de papel con papel, medias de tela o de nylon o de seda con papel arrugado, algunas bolsas, pelotitas, caja de cartón, ¿tá? Eso sabemos que al gato ya lo aprueba y no tienen por qué pensar en traer juguetes muy costosos. Eso por un lado. Después, por otro lado, debemos acostumbrarlo, siempre es bueno de gatito a que se deje cepillar, podemos acariciarlo y pasarle el peine, manipularle las manos, ¿está? De a poquito, sacarle las garras para que lo deje, para que lo acepte, los dientes, colocar la mano de a poco, las orejas, para que interprete que esos tipos de maniobras son normales. Entonces después, a la limpieza de los oídos, lavar los dientes, corte de uñas, va a ser más receptivo a realizarlo y no va a tener mucho estrés. Cuando lo hacemos en animales de corta edad, es mucho más fácil que lo tolere, ¿está? Después, siempre tener en cuenta que el ambiente seguro es un ambiente que tenga una cama o un lugar de descanso elevado a nivel del suelo, para sentirse a salvo, que la cama sea acogedora, cálida y segura, que no tenga olores de otros felinos, ¿tá? Otros olores que lo hagan sentir inseguro, ¿tá? Muchas veces una alternativa es cuando nosotros estamos sacando al animal del ambiente donde está inseguro, está guardado seguro para la introducción gradual, a por ejemplo el living u otro ambiente, podemos usar un corral grande que puede ser, por ejemplo, esos para perros y dejarlo con una cama, con los recipientes para alimentarse, la bandeja sanitaria, algún juguete, para, por ejemplo, dejarlo durante la noche y nosotros irnos a dormir y saber que va a estar en un ambiente controlado, ¿tá? Al principio, lo ideal es que no tenga tanto contacto con los otros gatos de la casa, los residentes, entonces podemos hacerlo en un ambiente que no sea el que ya está el animal, haciendo la introducción gradual para que conozca otros ambientes y otros aromas de la casa, ¿tá? Entonces, eso puede hacerlo sentir seguro y que la introducción vaya expandiéndose a lo largo de la casa, ¿tá? Siempre acostumbrarlo de chico al uso de la jaula de transporte para trasladarlo al veterinario. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, dejar la jaula abierta con, por ejemplo, una cama o un paño con el olor que está acostumbrado dentro para que entre y salga. Se le puede colocar un poco de alimento para que entre y lo tome como un mueble más de la casa, ¿tá? Y después también lo importante es identificar al felino si va a tener acceso al exterior, por las dudas que los riesgos de fugas y que pueda comunicarse la persona en caso de extraviarse, ¿tá? Siempre chequear en el exterior los peligros, si puede haber veneno, si puede haber sustancias corrosivas que puedan desencadenar accidentes, más en los que son los gatos, gatitos que tienen más predisposición a tener contacto con sustancias corrosivas o peligrosas, ¿tá? Y siempre que las primeras salidas a que conozca el exterior se deben hacer en días secos, que no haya lluvia, tranquilos y acompañarlo en todo momento, ¿tá? Algunos tips para que tengan en cuenta, obviamente lo que fue dicho, que el gatito debe estar hasta las 8 semanas con la madre, es lo ideal, para reducir los problemas, el desarrollo de problemas comportamentales a futuro, ¿tá? Después, aquellos gatos criados con los hermanos, es más probable que adopten los comportamientos normales de la especie y que no tengan problemas de relacionamiento, ¿tá? Padres tranquilos y amigables, más que nada la madre, porque siempre que nosotros vamos a conocer, fundamentalmente los gatitos que aún no destetaron están con la madre, entonces, por el lado de la madre, si la madre es más tranquila, más dada y más predispuesta y más afín del contacto, tienen más probabilidad de que los gatitos también lo sean, ¿tá? Y saber que los gatitos de pelo largo tienen mayores cuidados de lo que es el cepillado del pelo, ayudar a acicalar, porque tienen más riesgo de cuando hacen la higiene personal tener problemas de lo que es la bola de pelo, ¿tá? Muchas gracias y bueno, saber que
Cuando se adopta un gatito, son muchas las preguntas que se hacen habitualmente en la clínica. Hay muchas maniobras que son inadecuadas. Por ejemplo, la maniobra número 1, que es la más que más sucede cuando se van a adoptar los gatitos, es ir directo, bruscamente, a agarrar al gatito sin tener precauciones y sin leer el lenguaje corporal y lo que está diciendo el gato, y eso puede llevar a que haya reacciones de una forma de gato agresiva porque no está a fin del contacto. Entonces, siempre leer al gato, acercarse de una forma armoniosa, acercarse lentamente, hablando de una forma suave, y a estar a la altura del gato, nunca arriba y abalanzarse de forma de frente al gato, porque muchas veces eso puede hacer que el animal desencadene episodios de estrés y no esté a fin del contacto. Entonces, uno de los errores típicos es abalanzarse arriba del gato y no interpretar cómo el animal está reaccionando a nuestro contacto visual y después físico. ¿Tá? Después, segundo error típico es llevar al gato y no hacer la introducción gradual, darle el alimento que está comiendo los otros gatos, usar las camas de otros animales y los recursos de los gatos que ya son residentes de casa. El gato es un animal con olfato muy desarrollado que si nosotros le damos los recursos con olores de otros gatos puede estar más inseguro, tener crisis de ansiedad y tener mayores probabilidades de rechazar el ambiente y tener problemas de relación con los miembros de la casa. Entonces siempre recordar de hacer la introducción gradual, ¿tá? Y con los recursos nuevos o que ya trae de casa, ¿tá? Y después, un tercer error típico es estar siempre encima del gato y no dejarlo que se adapte a la habitación y al lugar de una forma tranquila, ¿tá? Sabemos que obviamente cuando llevamos un gato a casa es una novedad, queremos darle muchas caricias, queremos darle lo mejor. Pero saber que si nosotros no tenemos en cuenta que debemos hacer la introducción gradual y respetar sus tiempos, podemos caer en el error de que el animal se sienta muy invadido y no quiera estar en ese ambiente. ¿Tá? Muchas gracias y nos vemos a la próxima.